Nuestras previsiones y las reuniones que estamos teniendo con los representantes turísticos y hoteleros que están hoy aquí en nuestro stand son francamente positivas. El ánimo por parte de todos ellos es alto y eso de hecho contrasta también con nuestra información. Les quiero informar que en este último trimestre hemos tenido un incremento en torno al 13% de nuevos turistas visitantes a las Islas Baleares, turistas alemanes, lo cual implica pues una mejora de las cifras ya consolidadas que tenemos con respecto al año 2012. Otra cifra interesante es que en el mes de enero de 2013, hemos tenido 10.000 turistas alemanes más que el año anterior. Por lo tanto, también consolida la recuperación. Tenemos que diversificar nuestra oferta, estirar el producto, la temporada por cada uno de los extremos, y es uno de los casos que queremos apostar. El turismo del fin de semana, el turismo cultural, el turismo del interior, el turismo del senderismo, el turismo del wellness, el turismo deportivo, el turismo de cruceros, el turismo gastronómico, el turismo general. Es decir, tenemos tanto que ofrecer también en invierno, tenemos una climatología mucho mejor que cualquier otro país, con todos mis respetos, del ámbito nórdico. Estamos bien comunicados, se trata de seguir trabajando. Yo una de las reuniones que tendré precisamente estos días es con Air Berlin y con otras compañías aéreas a fin de potenciar e incrementar no solamente la frecuencia, sino también el ritmo de los vuelos y las operaciones en las que se producen. Ya dijimos también en la Feria de Londres que hay algunos tour operadores que por primera vez empiezan a trabajar en el mes de febrero. Jet2Com empieza a trabajar en febrero, cosa que hasta la fecha no se había producido. Nos hemos reunido con los 8 más importantes turoperadores rusos. Vamos a la feria, como bien saben, de Moscú de aquí a unas semanas. De lo que se trata es de ofrecer productos, darnos a conocer, seguir en ese criterio de la excelencia en la calidad y en la oferta del producto y trabajar mucho, que es lo que hacemos no solamente nosotros, sino también el sector empresarial turístico.